Es el momento de irnos junto a uno de los personajes que nos acompaña en esta etapa del Espacio en Blanco. Lo llamamos el guardián del cementerio y su nombre es Sergio Calle Llorens. Buenas noches, Sergio. Buenas madrugadas, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo me lo paso de bien contigo? Igualmente. ¿Cómo me gusta? Tú te metiste en estas historias por algo que te ocurría de pequeñito, ¿verdad? Cuéntame un poco tu vida. Sí, bueno, es cierto que todos, cuando yo era pequeñito, pues sufrí, digamos, con el tema de mi madre, algo que me marcó de por vida, ¿no? Mi madre sufría un acoso de un señor que cada vez que mi padre abandonaba el domicilio familiar para ir a trabajar cada mañana, pues ese señor llamaba a mi madre, no solamente la acosaba, era un tío que hablaba bastante educadamente, sino que le declaraba su amor y al mismo tiempo le decía incluso la propia ropa que había llevado mi madre el día anterior en el mercado o cualquier tienda donde había estado. ¿Con lo cual la vigilaba? La vigilaba durante mucho tiempo y aquello obviamente mi madre pues vivía básicamente aterrorizada. Yo era un bebé, un niño, muy pequeñito, todavía no iba al colegio, y ese terror que mi madre sentía por el acoso de ese desconocido que la llamaba cada mañana al teléfono, pues repercutió de forma muy honda en un terror que yo sentí porque fui un niño que tuvo muchísimos terrores infantiles. Sin embargo, Sergio, en vez de acongojarte, tú seguiste ese camino buscando más terror, más literatura, sí, más cine, más, ¿no? Exactamente. Yo desde cuando era un adolescente empecé a buscar ese terror que yo había experimentado de niño y lo hice a través de la literatura. Poe, King, Henry James, Lovecraft, James, es decir, incluso nuestro gran Gustavo Adolfo Bécquer. Me sumergía en esas páginas buscando ese terror que, como digo, había experimentado, hasta que un día, bueno, empecé a dedicarme al mundo de la literatura, escribiendo novela negra y mezclado un poquito con terror, y un día pensé que ni siquiera la literatura me podía suplir ese gusanillo que tenía por el terror, y empecé a dedicarme al tema del turismo del oculto y a viajar, que es lo que hago, y en esta sección que hago para vosotros por todo el mundo, recorriendo pues bosques con extraños, casas encantadas y hoteles donde han ocurrido muchos sucesos luctuosos. ¿Cómo se llaman los libros que has escrito, Sergio? Bueno, he escrito varios, ¿no? He escrito, aparte de un ensayo sobre el liberalismo contado a los jóvenes, he escrito Misterio en Maro, he escrito Blanditos en Señor, que es una novelita corta, y por supuesto El guardián del cementerio, que es la novela que me ha dado más éxito hasta el momento. Es parte de una trilogía de los detectives O'Donnell y Palacios, que está funcionando bastante bien. Con nosotros, El guardián del cementerio, y esta noche nos vamos de viaje a un lugar que pone los pelos de punta, ya veréis. Tú que tienes suerte, sigues teniendo suerte de viajar, ¿hacia dónde nos encaminamos? ¿Dinamarca? ¿Europa del Norte? Vamos. Exactamente, vamos a la Europa del Norte, estamos en uno de los castillos que dice la propia tradición danesa, la historia, se llama Dragsholm Slot, y es el castillo más encantado de Dinamarca, donde se habla de que existe la presencia de 100 fantasmas en las propias inmediaciones del castillo de Dinamarca. ¿Cuándo fuiste allí? Si se puede saber. Bueno, yo tengo una relación bastante intensa con Dinamarca. De hecho, mis hijos pues son daneses, son hispano-daneses, hablo el idioma, y yo la última vez que estuve fue en noviembre pasado, ¿no? Pero yo estuve viviendo en Dinamarca durante mucho tiempo, y es un país que conozco a la perfección. Es un país donde la gente es muy culta y además tiene un gran interés por estos temas, aunque parezca una incongruencia, no lo es tanto, la verdad. Vale, nos situamos a las riberas del fiordo de Lame, la huerta de Dinamarca, y ahí es donde está este lugar que yo no sé decir, ¿cómo era? Dragsholm Slot. Dragsholm Slot, que es un castillo que ahora se ha convertido en un hotel. Exactamente, eso es un castillo que originariamente se crea para alojar a la familia real de Dinamarca y por supuesto a cargos eclesiásticos. El problema es que cuando el rey Cristian III se decide pues hacer de Dinamarca un estado luterano, pues empieza a perseguir a lo que eran un poco los católicos
y al final lo que era un castillo para alojar a los eclesiásticos de la familia real de Dinamarca se convierte en una cárcel para albergar a todos aquellos que estaban de alguna manera en contra de la política que estaba realizando ese rey danés. Está rodeado de profundas bahías, bosques, campos, un geoparque. Exactamente, está en Finlandia, en una zona muy cerca de Copenhague, un sitio espectacular, una huerta, digamos, como las que tenemos en España, por ejemplo la de Murcia, etcétera, etcétera. Es muy, muy bonito y además muy misterioso las vistas que tienes, especialmente en invierno, como yo fui en noviembre, donde a partir de las 3 de la tarde pues es noche completamente oscura. Es un sitio reconocido por la UNESCO entonces también. Sí, un geoparque espectacular, reconocido por la UNESCO, profundas bahías, como decías, bosques profundos y muy, muy bonitos. Y bueno, este antiguo castillo se ha transformado hoy en un hotel, no digamos para el bolsillo de todo el mundo, pero que merece ser visitado por lo menos una vez en la vida. Dices que el precio va de 173 euros a 333. Exactamente, hay diferentes tipos de habitaciones donde, por cierto, perecieron muchísima gente, donde murieron muchísimos de estos prisioneros, pero que Dinamarca ha sabido, el Estado danés ha sabido sacarle un poco de partido a esta historia truculenta de su país para convertirlo en un hotel que, como digo, es mágico. Y bueno, muchísima gente en Dinamarca suele visitarlo para hacer investigaciones de tipo paranormal. Dinamarca se dice que es el lugar más encantado de todo el país y que nada menos que 100 fantasmas andan caminando por sus salas. Exactamente, es lo que me llevó a mí, con este gusto mío por lo truculento, por pasar noches en lugares donde aparecen fantasmas y espectros, fue el motivo que me llevó a visitar este castillo y a pasar una noche en él. Te iba a preguntar, no te pregunto cuándo te gustó. ¿Te metiste en la habitación? ¿Te dieron una especial o porque creo que tenías enchufe con, no sé si la directora o la gerente? Sí, evidentemente siempre cuando hago este tipo de historias hablo con el gerente, le digo quién soy, le comento lo que hago. Y siempre hablando el idioma siempre te hablo un poquito de puertas, ¿no? En cualquier país del mundo, ¿no? Entonces yo lo que hice fue pedir una habitación donde supuestamente aparecían el fantasma de una determinada chica que tiene también una historia muy triste, muy cruel y muy fantástica. Ahora nos la cuentas. ¿No pensaron este tío está loco, quiere venir aquí a buscar fantasmas? ¿Cómo pasaría en nuestro país? Allí está más admitido. Exactamente. Desgraciadamente Dinamarca es un país, uno de los países más antiguos del mundo, con una monarquía, digamos, increíble, muy antigua también, y se tiene un respeto por estos temas bastante grande. De hecho, en España, cuando existen sucesos paranormales o la presencia de un fantasma, se suele ocultar los propios dueños del hotel. Sin embargo, en Dinamarca, como ocurre también, hemos contado en algunas de nuestras secciones, Inglaterra, Gran Bretaña, ¿verdad? Inglaterra, Irlanda, Gran Bretaña, Canadá, todos los países anglosajones, no se suelen contar y no les importa, incluso historiadores locales, hablarte de las historias de fantasmales e incluso que se suelen aparecer en el castillo. Ya digo, hay muchísimos programas hechos en Dinamarca sobre estos sucesos que yo estoy contando hoy aquí. Vale, tenías una amiga allí, ¿no?, que te contaba alguna historia también del castillo. Sí, allí yo tenía una amiga, yo había quedado con la gerente por razones de un problema con el coche, no pude hablar con ella y tenía una amiga, se llama Pía. Tengo que decir que Pía es una doctora, es una mujer muy preparada y al mismo tiempo ella es sacerdotisa es una cura de la iglesia luterana. Estamos hablando de una persona muy culta que me empezó a contar la historia del duque de Bothwell, fue el fantasma. Este hombre pues fue el tercer marido de la reina de Escocia, de Mary, que todo el mundo conoce en Inglaterra como Bloody Mary, hay un famoso cóctel. Se casó con ella por razones de intereses políticos y finalmente el propio matrimonio fue anulado y se le buscaba, él se refugió porque lo estaban buscando por asesinato los ingleses, se refugió en Noruega, en aquel tiempo parte del reino de Dinamarca, y cuando se enteró el rey de Dinamarca pues lo apresó y le puso los grilletes
lo colocó junto a la pared y lo dejaron morir de hambre y de frío, ¿no? Me contaba mi amiga Pía que se suele aparecer en el castillo, sobre todo en el inmenso y precioso patio del castillo, donde se pueden ver y escuchar caballos, donde hace siglos que no lo pisan pues esos bellos animales. Este duque murió a los 44 años encadenado y lo dejaron morir de hambre y frío. Tremendo, ¿no? Tremendo, tremendo. Evidentemente parece que hay esa teoría que explica cuando hay una muerte pues violenta, con mucha tensión, con mucha violencia, pues parece que el fantasma, el espectro, esa energía parece que está condenada a vagar por el sitio donde murió por los siglos de los siglos. Uh-huh. Este hombre llegó a perder la cabeza porque tuvo una muerte muy brutal, por culpa obviamente de las acusaciones que rendían contra él, y se sigue apareciendo, como me decía mi amiga Pía, doctora y sacerdotisa de la Iglesia de Dinamarca. Pero no es el único fantasma, ¿no?, que se aparece ahí. También una dama, no podía faltar, una dama blanca. Exactamente, se llamaba Celine Bowles, era la hija de un noble, una mujer muy muy bella, como hacía testigo a muchos de los testigos que suelen hablar cuando han tenido un encuentro con ella, las madrugadas, pero no solamente las madrugadas, sino también incluso durante las tardes, ¿no?, de invierno. Era una chica muy bella que su padre la había prometido con otro noble de una familia, por aquello de que aquel entonces, no solamente en Dinamarca, sino en el resto de Europa, pues se llevaba mucho el tema de los matrimonios de conveniencia. Y esta chica pues se enamoró de uno de los trabajadores del castillo, y su padre pues la pilló en flagrante un día con él, y se enfadó muchísimo, pero llegó, como suelen ser los daneses, una gente muy pragmática también, una de las características de los nacionales de este país, y llegaron a un acuerdo de, podría seguir la relación hasta el día de la boda. Pero la cosa salió mal porque la chica se quedó embarazada y el padre pues le entró una furia tremenda y la llegó a encadenar en el sótano durante un tiempo hasta que decidió emparedarla, y allí lo dejó morir de hambre también. Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Y esta noche con el guardián del cementerio, Sergio Calle Llorens, que nos está contando la historia de la Dama Blanca. La madre de Celina lloraba por todo lo que había pasado, ¿verdad? Pero allí se quedó enterrada viva. Sí, la pobre pues al principio le daban un poco de comida para que se fuera alimentando, pero finalmente cuando el muro fue construido se la escuchaba gemir, lamentarse e incluso arañar el pobre, porque la pobre estaba enterrada viva, hasta que un día la madre pues vio que no arañaba más, no se la escuchaba más, y entonces pues supusieron que estaba muerta. ¿Era una leyenda o se descubrió que al final era verdad toda esta historia? Es cierto, durante muchos siglos en Dinamarca se pensó que esto era la historia de fantasmas que se solían contar en Europa, pues especialmente en Dinamarca, en la noche de Navidad, ¿no?, en Nochebuena y en Navidad. Sin embargo, en 1930, unos obreros, unos fontaneros que estaban haciendo una obra de reparación, de modernización del propio castillo, descubrieron que detrás de un muro, en ese mismo sótano donde supuestamente la propia historia decía, la leyenda, que le había emparedado su propio padre, pues descubrieron el esqueleto de una mujer. Todo el mundo pues supo que era Celine Bowles, la chica que había sido dejada morir por su propio padre. Y se sigue apareciendo, ¿no? Hay muchos testigos que parece que coinciden con su descripción. Sí, es todo el mundo que la ha visto siempre dice que es bella, va vestida con ropajes blancos, y dicen que va dando gritos como si estuviera agonizando, ¿no? Tal vez la pobre de Celina sigue buscando a su amor, pues lo que dicen aquí en Dinamarca, y que la pobre pues va clamando por esa injusticia cometida por su padre, aunque bien es cierto que ella llegó a un acuerdo con su padre, pero a veces pues el amor es mucho más fuerte que nuestra mente, y a ella pues que estaba tan enamorada de ese chico,
parece que sigue buscándolo por los lugares del propio castillo de Dinamarca. Hay más casos. Antes de llegar estoy deseando preguntártelo, ¿cómo fue tu noche en esa habitación, en ese castillo? Hay más casos. Un caso también de una mujer de gris. Sí, la mujer de gris, una de las trabajadoras del castillo, muchísimos años después, una mujer que estaba teniendo un fortísimo dolor de muelas y le pidió ayuda al señor del castillo, que parece que encontró solución a su problema aplicándole un cataplasma, ¿no? Lo que parecía que había curado la dolencia de esa trabajadora del castillo terminó en muerte, porque parece que se le infectó y la mujer pues murió. Hay quien dice que fue enterrada cerca de las administraciones cerca del castillo. Y el caso es que esta mujer de gris, se suele aparecer sobre todo a los trabajadores del propio castillo, que curiosamente nunca la han percibido como una presencia maligna, sino todo lo contrario. Es una dama de gris, como digo, que cuando se aparece es para ayudar a las personas que están viviendo un momento, digamos, difícil. Los propios trabajadores del hotel, el castillo hoy convertido, como digo, en un hotel, le tienen bastante fe y bueno, no les importa que se les aparezca, porque eso significa que algo bueno va a pasar con ellos. Estas son partes de las historias que se contaban, leyendas en torno a ese castillo. Pero Sergio pasó una noche en una habitación, ¿no? ¿Cómo fue tu noche? Pues fue una de las peores noches de mi vida. Yo había estado con mi amiga Pía, como digo, que es una sacerdotisa de la Iglesia de Dinamarca, es una que en España sería un cura. Ella, doctora, pues me estuvo hablando de estas historias y bueno, pues yo fui a la habitación donde, sobre todo el ala del castillo donde se suele aparecer ella. Pía me había dado unos juguetes electrónicos para un amigo común que había tenido un hijo, y yo tenía que darle estos regalos, llevarlo a otra ciudad de Dinamarca, se llama Aarhus, una ciudad, por cierto, preciosa para el que no la conozca. Y bueno, yo llegué a la habitación del hotel. Dinamarca hace bastante frío en esta época del año, fue en noviembre del año pasado. Yo creo que yo coloqué los juguetes en el armario, estuve leyendo una guía sobre el propio castillo, y también, bueno, pues algunas de las notas que había tomado yo sobre esas historias que me había contado Pía en mi cuaderno de campo, y me quedé completamente dormido, pues 1 hora y media después, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Bueno, yo estaba completamente dormido cuando a eso de las 3 de la mañana más o menos, yo escuché cómo los juegos electrónicos se encendían y estaban el ruido de estos juegos estaban en el baño, donde yo no había recordado haberlos puesto. Entonces lo que hice fue acercarme al propio baño y encontrarme los juguetes electrónicos que Pía me había dado girando, pero no giraban de una forma normal como un juego electrónico, sino de una forma vertiginosa, una velocidad que yo no había visto nunca en un juego electrónico. La verdad que me asusté muchísimo y tardé bastante tiempo en ir hacia los juguetes y apagarlos, porque evidentemente estábamos a las 3 de la madrugada y obviamente el ruido podía despertar a cualquier otro inquilino que estuviera durmiendo en la habitación de al lado o cercana, ¿no? ¿Los apagaste? Yo apagué los juguetes, volví a la cama, me quedé en la cama, no puedo recordar si yo estaba de pie o sentado, porque 5 minutos después vi como una intensa luz venía de ese cuarto de baño y de nuevo los juguetes empezaban esa danza que yo llamaba macabra y empezaban a girar sobre sí mismo una y otra vez. Tengo que decir que tardé bastante tiempo en ir hacia el cuarto de baño y cuando lo hice me encontré otra vez los juguetes encendidos, los tomé en mis manos, los apagué y asustado, porque yo intenté encender la luz de la habitación y la luz no funcionaba. Yo lo que hice fue, cuando iba a la dirección del armario para meter los juguetes, los propios juguetes volvieron a la vida. Yo me asusté, los tiré
y al caer al suelo saltó la tapa de uno de ellos y me di cuenta que ninguno de ellos tenía pilas. De poner los pelos de punta, Sergio, sin pilas y funcionando. Sí, sin pilas y seguían funcionando. El otro no saltó la tapa, luego me di cuenta al día siguiente que tampoco tenía pilas y no sé por qué estaban funcionando, la verdad. Pero aquello obviamente pues me supuso que pasara la noche en blanco. Es cierto que yo intenté hacer fotografías, no salió absolutamente nada, también tengo que decirlo, pero estaba tan asustado en esta habitación de hotel de este castillo de Dinamarca que me fue absolutamente imposible volver a pegar ojo en toda la noche. ¿Bajaste a desayunar? Bajé a desayunar, estaba un poquito nervioso, la verdad, de lo que había pasado la noche anterior. Yo había alquilado, había pagado una habitación, un día, una noche la habitación, y me fui allí, pues un poco para tomar un desayuno muy bueno. Allí se come bastante bien también, que la gente piense que no. Y bueno, había un hombre allí en el propio restaurante que me preguntó si yo había dormido bien la noche anterior. Y yo le contesté, obviamente, yo le dije que bueno, él estaba un poco como divertido, ¿no? Estaba como riéndose un poco de mí, ¿no? Yo le contesté en mi acento de Jutlandia, que para los no iniciados es un poco catetillo, para decirlo de alguna manera, lo cual le pareció muchísimo más divertido al hombre. Y bueno, finalmente, viendo que él pues no me tomaba, yo pensaba que no me tomaba muy en serio, tomé mi desayuno, salí fuera y fui a buscar a la gerente del hotel con la cual yo había quedado la noche anterior para que ella me hablara de las propias historias truculentas de fantasmas de este castillo de Dinamarca. ¿Y qué ocurrió después? Bueno, yo hablo con la gerente y curiosamente me trajo a su hermana, que, por cierto, también se dedica al tema de la medicina y que decía ser medium, y me llevaron a una de las zonas de las celdas de las torres donde se suele aparecer el fantasma del obispo de Roskilde. Es un señor que fue el último obispo católico antes de que el rey mencionado anteriormente declarara a Dinamarca como un estado protestante luterano en 1536, lo cual le hacía que este obispo, que no pues quería seguir las directrices del propio rey, se rebelara contra él y lo encarcelara en ese celda, esa torre del castillo, que según esta gerente y esta mujer, esta medium, pues se sigue apareciendo en esta ala del propio castillo de Dinamarca. ¿Y qué ocurrió con la amiga de la gerente? Bueno, igual que me sorprendió un poco porque me miraba un poco extraño. Ella me tomó la mano, y lo cual es una cosa muy extraña en Dinamarca, que suelen mantener las distancias, digamos, no son como nosotros que vamos besando cuando conocemos a una persona. Y me preguntó si se me había pasado algo la noche anterior, y entonces en ese momento yo pensé que todo lo que me había pasado la noche anterior, mi miedo, los juguetes electrónicos, se debía a que me habían hecho una encerrona un poco para acrecentar un poco la leyenda truculenta, misteriosa y paranormal del propio castillo de Dinamarca, ¿no? Sin embargo, cuando yo más dudaba, de pronto me dijo algo que me heló la sangre, ¿no? Me dijo exactamente lo que le había pasado a mi madre y cómo había solucionado el tema. ¿Con ese hombre que la acosaba? Este hombre que la acosaba. Y eso evidentemente me dejó sin defensa. Evidentemente ya no sabía nada de esa historia tuya, ¿verdad? Es absolutamente imposible porque es una historia que conocemos muy pocas personas en la familia, pero hoy vamos a desvelar lo que le pasó a mi madre y cómo se solucionó el tema para los amigos de Espacio en Blanco. Recurrió con mi padre a un policía entonces, amigo suyo, que le hizo un seguimiento a mi madre y finalmente pudieron dar con el hombre que la acosaba, que era un señor, un vecino, que además de acosador era un calavera porque también estaba casado, y completamente enamorado de mi madre. Fue la policía a hablar con él, lo detuvo, hablaron que si seguían esa actitud se lo dirían a su mujer y aquello terminó.
¿Cómo supo esta mujer, esta medium, hermana de la gerente del hotel de Dinamarca, esta historia? No tengo ni idea. Qué historia. Bueno, vamos terminando, si te parece, Sergio. Sí. Te habías dejado las cosas en la habitación, ¿no? Sí, claro, después de aquello, yo pasé sobre todo con la medium, la hermana evidentemente del gerente estuvo un rato con nosotros, 1 hora, pero se tenía que trabajar. Yo volví y con esto que me había pasado, yo tenía el equipaje, mi maleta preparada para marcharme, una bolsa de viaje, y no sé muy bien por qué lo hice. Cogí mi maleta, miré todos los rincones de la habitación, pues sí, obviamente me había olvidado de meter algo en la maleta, y entonces dije: adiós Celina, mi pobre fantasma. Y en ese momento la puerta del baño se cerró dando un fuerte portazo. La misma habitación, el mismo baño donde la noche anterior, la madrugada anterior, yo había visto como unos juguetes electrónicos sin ningún tipo de baterías habían vuelto a la vida y estaban moviéndose de forma vertiginosa. Obviamente cogí, cerré la puerta y salí corriendo de aquel lugar. Esta es la historia de ese hotel encantado. No sé si termina de así o hay algo más, hay un epílogo todavía. Bueno, podríamos decir que este viejo castillo danés, que no solamente es el lugar más encantado de Dinamarca, también es el enclave donde aprendí que el terror no es un género, sino un sabor que a veces te paraliza o te empuja a seguir durmiendo en lugares donde señorean seres del más allá. Y yo, pues que voy a seguir buscando este misterio porque, queridos amigos de Espacio en Blanco, aunque muchos no compartan esta creencia mía por lo paranormal, dormir en el lugar donde ocurren cosas extrañas, la verdad, me da la vida y es un poco la sangre que me hace seguir en movimiento en este mundo. Y a mí me encanta que lo hagas, que vengas, que sigas viniendo para contarlo aquí en el Espacio en Blanco. ¿Forma de contacto contigo, Sergio? Pues estoy me puedes buscar en mi blog, Rebelde del Sur, o también el Descodificador de Misterios en Facebook, en el Libro de las Caras, como yo le llamo. Sí. Y ahí me pueden encontrar para lo que quieran, para alguna consulta, para lo que quieran. Sí. Rebelde del Sur, o en Face, en ese Libro de las Caras, te pueden encontrar. Exactamente. ¿Cómo se dice buenas noches en danés? Pues muy fácil, me lo pones muy fácil. Gonet. Gonet. Pues un placer. ¿Y gracias? Gracias, Zak, o Mengezak. Muchas gracias. Mengezak. Sergio, seguimos en contacto. Me encanta. Muchas gracias. Ten cuidado por ahí, a ver lo que te encuentras. Pero cuéntanoslo. Un abrazo a toda la familia de Espacio en Blanco. Hasta pronto. ¿Hay alguien ahí? Muy buenas. Os voy a contar esta historia que me sucedió a finales del 80 y que muy pocas personas saben. Era un domingo, lo tengo claro porque era un día, estábamos en un bautizo y al regresar del bautizo tenía que llevar en aquella época de mi novia a su pueblo, que es el Pont d'Armentera, en la provincia de Tarragona. Dejé a mi novia en su casa y yo me desplacé hacia mi ciudad, que es Valls, unos 20 kilómetros. Finales del 80, carreteras de pueblo poco transitadas, para no decir nada transitadas, y cuando ya iba a dirección a mi casa, a la altura de una urbanización muy famosa que hay en esa zona, en el Pla de Santa María, que es la urbanización Mas de Plata, es muy conocida porque tiene un Mazinger Z de 30 o 40 metros de altura. Me acuerdo perfectamente porque me tuve que meter en ese cruce. A mano izquierda mía apareció un ovni, una nave espacial enorme, de unas dimensiones, bueno, yo creo que no he visto nada tan grande en mi vida, con muchas luces, focos, eran focos porque se veía lo que hay entre foco y foco, y con una cola, con una aleta en la parte inferior del aparato, que tenía muy pocas luces, como unas luces de posición, pero se veía perfectamente su forma. Las luces no giraban, el ovni no hacía nada de ruido porque bajé la ventanilla, me lo encontré justo muy cerca del cruce a esta urbanización de Mas del Plata, lo que me permitió meterme en el cruce. En esa época poco urbanizado, por lo tanto a 50 metros encontré un sitio para meterme, un tipo de bosquecillo. Salí del coche y lo fui a ver.
la curiosidad mata. En ese momento el ovni estaba parado. Al cabo de un ratito, muy poco, se desplazó de derecha a izquierda a una velocidad muy razonable, no era una gran velocidad, y así estuvo un rato. Y en un momento determinado, en una décima de segundo, el aparato se fue. Como tenía tanta luz, pues era muy potente su luz, se quedó como una luz en el firmamento, ¿no? Digo, bueno, pues ya se ha ido. Qué curiosidad, qué visualización he tenido. Pero al cabo de muy poco volvió a aparecer en el mismo sitio. Y lo que más me extrañó es que no hacía ruido, no levantó nada de polvo, y te estoy hablando de un aparato enorme que se quedó a 100, 200 metros del suelo. Y allí estuvo un rato. En ese momento salió un coche de la urbanización y yo lo paré para señalarle el ovni, ¿no? El hombre no me hizo caso, tuvo miedo y se fue. Me imagino que lo visualizó porque, claro, la dirección del coche era contra el ovni, para poder coger el cruce a la derecha o a la izquierda para donde se fuera. Pasó un rato y el ovni se fue, vi que no volvió a aparecer, bueno, arranqué el coche y me volví a ir. Cuando salí del cruce hacia mano derecha, al cabo de poco, el coche se me paró. Claro, ahí me asusté un poco porque yo, que era oyente de programas de misterio, muchas de las casualidades en la vida de esta gente que hablaba que había visto objetos volantes no identificados, se les paraba el coche. Imaginaos una carretera, finales de los 80, no venía nadie, no pasaba nadie, y sí que estuve un buen rato. No teníamos móviles en esa época, por lo tanto te quedabas ahí tirado hasta que alguien daba la voz de alerta. Cabo de un rato largo, pasó que iba a ser mi suegro, y me preguntó qué me había pasado. Le dije que se me había parado el coche, no le dije nada de lo que había visto, y me remolcó hasta el taller, ¿vale? Tenía un todoterreno, me pudo remolcar hasta el taller. Me dejó en mi casa, y el lunes por la mañana llamé al taller, les dije que tenían las llaves debajo de la alfombra, ahí al lado de la entrada del taller, porque eran conocidos míos, y me repararon el coche. ¿Qué pasó? Que cuando fui a recogerlo, claro, pregunté qué había pasado. Se había caído el filtro del gasoil. Es verdad que esa misma semana yo había ido a reparar el vehículo, había hecho el mantenimiento del filtro de gasoil y de todo, ¿no? Pero se me cayó cuando ya llevaba, a lo mejor había hecho 500 o 600 kilómetros en esa semana, porque me desplazaba cada día de Valls a Tarragona. Entonces, no entiendo esas casualidades. Esa historia no se la he comentado a nadie. Cosas que me chocaron, sobre todo, fue el silencio del aparato, el no levantar nada de polvo, y lo otro que me chocó, que al día siguiente me compré todos los periódicos de la zona, porque no podía ser, no entraba en mi cabeza que nadie hubiese visto ese aparato tan enorme. Escuché las radios locales, compré los periódicos y no salió ninguna noticia de esas. Cosa que me sorprendió. También es verdad que es una zona muy deshabitada, pero claro, el aparato era tan enorme, que yo me quedé parado. Y esta es mi historia de esa visualización. Muchas gracias a todos. Ahí están las historias que nos contáis, esas experiencias que habéis vivido con el más allá y que aquí le damos un toquecito. Llega el momento de las redes sociales. Rosa Rodríguez, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Teletrabajando desde casa? Desde casa, sí, desde casa, pero muy acompañada con todos los oyentes que tenemos en las redes sociales. Cuidándonos y cuidando a la gente. ¿Que les ha gustado el programa hoy? Pues mucho, sí. La verdad es que las expectativas al principio no eran demasiado altas cuando hemos planteado los temas, pero según ha ido Enrique Dans entregándose a la entrevista, el interés ha sido cada vez más grande, porque el futuro la verdad es que inquieta y preocupa mucho, y ahora más que nunca, sí. Perfecto. Seguimos con la campaña de la noticia que tenemos que dar del Padre Ángel. Vamos a seguir de Mensajeros de la Paz. Vamos a seguir todavía una semana más. Es ayuda para los ancianos y para familias. Hoy había un reportaje en Informe Semanal en el canal 1 de Televisión Española que contaba la cantidad de gente que lo está pasando mal en estos días con la pandemia, se han quedado sin trabajo, necesitan comida, y lo que estamos pidiendo es una pequeña ayuda, 120 mandando un mensaje, pero tenemos algunos al 28099, ese es el número, con ayuda a familias puedes poner y a ver si te entra. Tenemos algunos problemas porque nos están devolviendo, ¿verdad?, algunos mensajes, ¿no? Bueno, parece ser que sí, son muchos los oyentes que están intentando hacer esta donación a través del SMS solidario al 28099,
escribiendo ayuda a familias, pero les da error, no les permite mandar el mensaje. Incluso hemos tenido algún oyente que nos ha escrito desde Inglaterra, desde fuera de España, preguntando si hay algún tipo de bloqueo geográfico que impida mandar esta donación a través del SMS. Ya. Lo cierto es que es verdad que bueno, han sido tantos los mensajes que en algún momento sí que da algún fallo el SMS. Para eso, Mensajeros de la Paz tiene una página web, por ejemplo, en la que pueden hacer esa donación a través del apartado de donaciones. Tienen que entrar a www.mensajerosdelapaz.org y dentro de la web en el apartado de donaciones, o si no, hacer una aportación en la cuenta bancaria de Mensajeros de la Paz, que si quieres, Miguel, pues digo cuál es. Te ayudo. Tomamos nota. Como va a quedar grabado en el podcast, mucha gente lo podrá recuperar. ES21, me corrige si está mal, ¿vale? ES21 0049 5104 1120 1606 3667. Exactamente, esa es la cuenta en la que pueden hacer la donación a Mensajeros de la Paz. Recordar que todas las donaciones se pueden desgravar de la declaración de la renta, es decir, que estáis ayudando y encima os estáis ayudando. Ganadores, Rosa, nos interesa mucho, un 1,20 simplemente es lo que estamos pidiendo de nuestros oyentes para ayudar a gente que lo está pasando mal. Ganadores. Durante toda la semana pueden seguir colaborando y ahí están las redes sociales, tenemos toda la información colgada. Perfecto. Tenemos 3 ganadores, los 3 ganadores de la semana pasada, del programa del 3 de mayo, que fueron Francesca Muñoz Martín, Mari Báñez Fernández y Maika Gil Gómez. Tenéis, ya sabéis, que enviarnos vuestra dirección postal a espacioenblanco@rtve.es. Y Miguel, no me quiero despedir sin decirte que bueno, nos han mandado un mensaje muy bonito desde Holanda que quería compartir contigo. Rápido. Sí, pues mira, nos dice un amigo desde Holanda que en tiempos de confinamiento todos los días y todas las noches parecen iguales, menos la noche de los sábados, porque suena Espacio en Blanco. Qué bonito. Gracias a él, cuídate mucho, feliz semana. Nos vemos prontito, Rosa, ¿vale? Nos vemos pronto, un beso. Un beso. Hasta ahora.